Vamos a adorar a nuestro Dios. Antes de comenzar estas preciosas alabanzas que vamos a entonar, y quisiéramos que todos ustedes nos acompañen con todo su corazón, quisiera compartirles y regalarles esta parte de la palabra de Dios que se encuentra en Isaías capítulo 43, que es para todos ustedes. Le voy a pedir que hagan suya esta palabra. Si alguien ahí gusta acompañarme, es en Isaías 43. Les voy a recomendar que tengan su Biblia ahí a la mano. Hagan de cuenta que estamos en un servicio en vivo. Comiencen ahí con sus likes, con sus comentarios, adorando al Señor todos juntos. Esta palabra es para usted. Dice así: ahora, oh Israel, el Señor quien te creó dice: no temas, pues yo te rescaté, yo te llamé por tu nombre, eres mío, te dice el Señor. Cuando pases por aguas profundas de gran tribulación, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por fuego, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Todos ustedes saben todo lo que estamos atravesando en estos meses tan difíciles, pero yo te voy a pedir que en esta tarde hagas tuya esta palabra. El Señor va a estar contigo todos los días. Aunque pasemos por las aguas profundas, pero no nos vamos a ahogar. Aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque el Señor es nuestro Dios todopoderoso y Él prometió que estaría con nosotros. Así es que comencemos juntos ahí con tus palmas, por favor. Comienza a adorar en esta preciosa tarde. Todos juntos adoremos al Señor. Es tiempo de adorarle, es tiempo de exaltarle. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Vamos. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir.
Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Vamos, salta con nosotros. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Dilo, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Poder adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Díselo. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir, fluir, fluir. Todos juntos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Díselo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Oh, adóralo. Él es nuestro Dios todopoderoso. Está peleando a tu favor. Él nunca te ha dejado. Él está contigo ahora mismo, ahí en tu sala, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Él no te va a abandonar. Él prometió que Él estaría contigo cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Él es nuestro Dios. Levanta tus manos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Levanta tu voz conmigo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Dile, tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno. Vamos, levanta su voz. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Oh, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Una vez más. Y te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Oh, Señor, tú eres santo, tú eres digno. Vamos. Oh. Aplauso allí donde tú estás con tu familia. Gózate en la presencia de nuestro Dios, porque verdaderamente nosotros estamos llamados con un propósito, con un destino sobrenatural. Aleluya. Vamos, levanta tus manos ahí en tu casa, donde me estés viendo. Alaba juntamente con nosotros en este día. Oh. Dile yo. Y yo nací con propósito. Yo fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Y me puedo ver en el futuro, y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy
nosotros adorar en este día. Y canta con nosotros. ¡Vamos! Oh, 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 oh. Con propósito, remanente soy. Yo fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro, me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamando mi destino ahora. Dile Yahweh. Y Yahweh revela propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, Yahweh revela propósito para mí. Mis oídos abre para poder oír el llamado a mi destino. Vamos a alabarlo ahí en tu casa. Levanta tu alabanza. ¡Vamos! ¡Tres! Vamos a adorar con nosotros ahí con tu familia. Y levanta tu alabanza así. 1, 2, 3, y Oh, 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 oh. vamos, alza tu voz ahí en tu casa. Vamos, si puedes, levanta tus manitas arriba así. Oh, 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 oh. Por último, dile Yahweh. Y Yahweh revela propósito para mí. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Vamos, decláralo. Y Yahweh revela propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. Vamos, próximo, levanta tu voz. Vamos ahí. Levanta tu alabanza con nosotros. Vamos, arma una atmósfera de alabanza en tu hogar. Vamos, Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Por último, vamos, levanta tu voz. Levanta una alabanza. La atmósfera comienza a cargarse ahí donde tú estás. Si estás necesitando un milagro en esta tarde de sanidad, en el nombre de Jesús, recíbelo ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Su palabra del Señor nos dice en Isaías, que dice que ciertamente Él llevó nuestros dolores y por su llaga nosotros fuimos curados. Solamente cree, toma esa palabra en esta hora. Puedo ver ahí personas, a lo mejor están preocupadas, a lo mejor están sintiendo algún síntoma. En esta hora declara el poderoso nombre de Yahweh. Puedo sentir ahora la presencia de Dios comienza a llenar tu hogar en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puedo ver ahí una familia que está ahí. Tal vez están sintiendo los síntomas, pero te digo en esta hora, el Señor es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Él es el doctor de los doctores, el médico de médicos. Para Él no hay nada imposible.
Y conozco gente que Dios la ha sanado de este virus y podemos dar testimonio de lo que Dios ha estado haciendo. No escuche solamente las malas noticias de que la gente muere. Escucha los testimonios de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hay mucha sanidad que Dios ha estado haciendo. No te enfoques solo en las malas noticias. Ve las buenas noticias. Y así como esa gente fue sanada, Dios te va a sanar. Recíbelo en esta hora en el nombre de Jesús. Comienza a adorar ahí. Levante sus manos si usted está ahí con su casa, en su familia, por favor. Levante sus manos. Si usted está ahí en su hogar, en su sala, donde te encuentres, levante sus manos, comienza a adorar a nuestro Dios. Oh, santo, santo, santo. Digno eres. Te adoramos. Precioso. De la creación, dígaselo con nosotros. venimos ante ti en adoración con nuestro corazón. Oh, santo eres, glorioso eres, Espíritu. Proclamamos hoy tu gran Inunda cada hogar ahora mismo. Inúndalos, inúndalos más. Empieza a entrar como un viento suave que llena tu hogar. Se va toda preocupación, se va todo dolor ahora en el nombre de Jesús. Podemos sentir la presencia. Cante con nosotros. Venimos ante ti en adoración con nuestro corazón. Proclamamos hoy tu gran nombre. Toca, Padre, ahora mismo. Toca a ese varón que nos está mirando. Toca a esa mujer con sus hijos. Tócalos ahora. Llena los espíritus de Dios. Sabemos que tú suplirás su necesidad en el nombre de Jesús. Oh, Dios te va a sorprender. Abra su boca con nosotros. Levante su adoración allí en su hogar. Cuando usted abre su boca, ese hogar comienza a cargarse de la presencia de Dios. Y no hay lugar para muerte, no hay lugar para enfermedad cuando usted adora, porque su palabra dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Comience usted a cantar con nosotros. Deje que su casa se cargue de esta atmósfera.
Lo mismo que estamos sintiendo aquí, declaramos que tú comienzas a sentirlo en tu hogar ahora mismo, junto con tu familia. Solo abre tu boca y adóralo con nosotros. Vamos, dile: Dios de lo infinito, Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. y Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Así como en el cielo, Señor, en esta preciosa tarde pedimos que se haga tu voluntad como en el cielo, Señor. Revélanos tus misterios, oh Dios. Revélanos, Padre amado, y así como en el cielo, Señor, podamos, Señor, en esta hora adorarte, exaltarte con todo nuestro corazón. Siga adorando ahí con tus propias palabras. No te desconectes de la adoración. Comienza a adorarlo ahí donde tú estás. La presencia de Dios está con nosotros en esta hora. Él quiere bendecirte, Él quiere tocarte ahí donde tú estás. Solamente recibe el abrazo de nuestro Padre donde tú estás. No importa lo que usted esté atravesando ahora mismo, nuestro Dios está contigo. Deja que Él te llene. En esta hora reprendemos todo dolor, todo síntoma. Ahora en el nombre de Jesús, lárgate, suéltalos. Suelta al pueblo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En esta hora comienza a ordenarle toda dolencia, todo malestar. Se va de los cuerpos. Dios comienza a obrar en esta ciudad. Dios comienza a obrar en cada nación de la tierra. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Levanta tu voz con nosotros. Canta el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua es poderoso. Cuando lo comienzas a pronunciar y a cantar y a exaltarlo, algo comienza a ocurrir en tu vida. Levanta tu voz y dilo con nosotros. Díselo. Jesús.
y dilo. Comienza a subir tu adoración. Sube tu adoración ahí en tu hogar. Sube tu adoración con tu familia, con tus hijos. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Sube tu adoración. Cristo, tú eres nuestra plenitud. Tú eres mi plenitud, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígaselo a Él. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza sean a nuestro Dios, que nos permite presentarnos delante de Él y también delante de su pueblo. Y por ello es que debemos tener un corazón agradecido por tanta generosidad, por tanta bondad, por tanto amor que Él tiene para con todos nosotros. Vamos a hacer una oración y así vamos a dar inicio a este tiempo de la palabra. Así que ahí donde tú estás, ponte cómodo y disfruta de este momento. Conéctate, toma un cuadernillo, un lapicero y comienza a hacer anotaciones que te van a ser de mucha utilidad. En un momento cuando tú estés a solas puedes volver a meditar, a reflexionar en ello y nueva revelación vendrá de esta palabra para tu vida. Así que creo que no está por demás que tú puedas tener en tu corazón el deseo de anotar, de escribir, de tomar algunos pasajes bíblicos y tenerlos presentes para poder meditar después en ellos y seguir siendo edificado a través de esta bendita palabra. Oramos a Dios para recibir este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el amor y la misericordia que tienes para con todos nosotros y por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Queremos que en esta tarde hables a nuestro corazón y nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Todas las experiencias que hemos tenido de la vida, Señor, sean útiles para poder enseñar algo a la gente, Señor. Te pido, Dios, que te glorifiques en cada persona y que lo hagas libre en todos los aspectos de su vida, Padre. Sé que esta palabra, Señor, va a edificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y va a levantar a las personas entendidas, Señor. A los entendidos van simplemente a abrazar la palabra y a darse cuenta que tú eres un Dios maravilloso, de muchas oportunidades para con todos nosotros mientras estemos en esta gracia. Muchas gracias, oh Dios Todopoderoso, por permitirnos poder presentarnos delante de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
quiero iniciar con un versículo de la Escritura, que es Proverbios 28:13, que vamos a dar lectura, y que dice de esta manera: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tema que voy a tratar en esta tarde es el pecado y la falsa virtud. Y vamos a ir entendiendo paso a paso a qué me refiero cuando voy a hablar del pecado y de la falsa virtud. Así que presta atención. Salomón nos dice que encubrir el pecado no ayuda a la vida de las personas, sino lo atrasa, lo detiene. Todos nosotros, la Biblia dice también que todos nosotros somos pecadores, y no hay ningún justo sobre la faz de la tierra, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si alguno dijere que no tiene pecado, dice la Escritura también, que está llamando mentiroso a Dios, y antes Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Así que por lo tanto, encubrir un pecado o una falta no es apropiado ni es correcto. Y este versículo, nosotros como pastores podemos aplicarlo a la vida de todos los que nos escuchan. Podemos aplicarlo a la vida de una iglesia, de un cuerpo. Pero ¿qué pasa si este versículo, si lo aplicáramos de la manera correcta? No quiere decir que no se esté aplicando de manera correcta cuando lo dices a la iglesia o lo dices a las personas, a los oyentes, sino ¿qué pasaría si verdaderamente todos nosotros hiciéramos conciencia y nos diéramos cuenta que todos somos pecadores? Y que este versículo, el que encubre su pecado, no solamente aplica para el feligrés, el creyente, el cristiano, el miembro de iglesia, sino aplica también para los pastores. Así que no nos olvidemos de ello, porque todo aplica para pastores, para líderes espirituales, para sacerdotes católicos, para obispos o para todo tipo de personas que estén en el ministerio, tanto los que oyen como los que enseñan. Y encubrir el pecado no trae ningún beneficio a la vida de nadie. Es ahí donde se crean las falsas virtudes, cuando se encubren los pecados. Sí, hace unos días yo tuve un percance con una persona que terminé dándole una bofetada a esa persona a causa de tantas maldiciones que esta persona lanzó sobre mí. Y entonces yo como persona, como ser humano, de antemano no fue sencillo el poder recibir tantas maldiciones, pero a la vez tampoco fue sencillo el poder controlarme sin llegar a ese tipo de acción. Sí, no fue sencillo realmente el poder contenerse, pero finalmente uno termina haciéndolo en una reacción humana, en una reacción personal, en una reacción como hombre, uno termina haciendo este tipo de cosas. Pero aprendí algo realmente, que como seres humanos tenemos una naturaleza, una vieja naturaleza en nuestra vida. Y esa vieja naturaleza nunca va a salir de ti, siempre va a estar presente. Sí, aún como dice el apóstol Pablo, estamos viciados con el viejo hombre, que es esa vieja naturaleza. Entonces, aquí el asunto es que nosotros podamos percatarnos en dónde está el pecado, en dónde está realmente esto que agrede o que ofende a Dios. ¿Qué puede ser más ofensivo para Dios? La acción que cometes o el encubrir lo que haces. Eso debemos de preguntarnos nosotros. ¿Qué puede ser más ofensivos para Dios? Cuando nosotros hablamos del pecado, ¿qué puede ser más ofensivo o más pecaminoso delante de Dios? Sí, la acción que se comete o el encubrir la acción que haces. Y mucha gente, voy a hablar desde los líderes espirituales hasta las personas que oyen los mensajes y el testimonio de Cristo, que muchas veces piensan que es más pecado la acción que se comete que el encubrimiento que se hace de la acción que se comete.
Y esto es lo más falso que yo pueda ver, porque se crea la falsa virtud. Y todo lo hacen aparentemente para cubrir su testimonio, para guardar su testimonio. Pero la pregunta es, para no estorbar a alguien, dicen, para no dañar a alguien por lo que hiciste, mejor lo encubro. Pero lo único que estás haciendo es, al encubrir esto, lo que estás haciendo es, desafortunadamente, sí, hacer que no prospere nada en tu vida, ni tampoco hagas prosperar a nadie cuando tú encubres el pecado. Si yo como pastor hiciera siempre esto, lo único que estoy haciendo es llevar a la gente a que nunca prospere, ni yo tampoco prospere. Entonces, creo que tenemos que empezar a eliminar las falsas virtudes de nuestra vida y tenemos que comenzar a presentarnos tal y como somos. Tenemos que comenzar a presentarnos transparentes. Tenemos que comenzar a presentarnos delante de la gente quienes somos nosotros y no aparentar una vida que no tenemos y que está lejos de ser virtuosa, muchas veces como seres humanos. Así que a veces no es fácil poder confesar, porque dice la palabra, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero uno de los problemas también que es difícil es que cuando alguien camina bajo el dominio del pecado, le cuesta trabajo confesar por varias razones. Y esas varias razones tienden a ser una, la vergüenza. ¿Sí? La vergüenza de confesar el acto que hiciste que no fue correcto. Número 2, otra de las cosas que ocurren es, uno si no lo hacen por vergüenza, lo hacen porque en su corazón de antemano no hay sensibilidad. Perdieron toda clase de sensibilidad en su corazón, perdieron toda clase de temor de Dios en su vida, de tal manera que por eso no lo confiesan, porque no les importa. Sí, se lo guardan. Otros porque tienen un mal concepto, un mal entendimiento acerca de la Escritura y se han olvidado de lo que se dice, no encubras el pecado porque no vas a prosperar, y entonces creen que es guardar un testimonio. Y creen que están guardando un testimonio por el hecho de encubrir lo que hicieron. Y la verdad es que no están guardando un testimonio, lo que están haciendo es hacer que el pueblo que recibe y ellos mismos no puedan prosperar en la vida, y Satanás los tiene engañados. La Biblia dice, el que confiesa y se aparta, no solamente tiene que ver la confesión, sino también el apartamiento sobre la acción de lo que se comete como un pecado, que es una transgresión ante los mandamientos de nuestro Dios. Porque Primera de Juan capítulo 4 nos dice, ¿sí?, que el pecado prácticamente es ¿qué? Es transgredir la ley del Señor. ¿Sí? ¿Quieren leerlo? Primera de Juan 4, creo que es desde el 4 hasta el 8, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? ¿Quieren leerlo, por favor? ¿Tienen el micrófono ahí a la mano? ¿Qué dice? Hijitos, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo, porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. Ellos pertenecen a este mundo y naturalmente hablan de los asuntos del mundo, y el mundo les presta atención, pero nosotros somos hijos de Dios. El que es de Dios no presta atención, pero el que no, y aquí tiene otra manera de saber si es determinado mensaje procede de Dios. Si procede de Dios, es del mundo, no lo escucharán. ¿Y qué dice esa versión? A partir del 4 dice 4:4. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está con los que son del mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto, pues, podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Entonces, de antemano podemos nosotros darnos cuenta que vivimos en medio de dos espíritus. Este último tiempo estaremos viviendo, escúchenme bien, estaremos viviendo entre el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y San Juan trae esta revelación, ¿sí? Y está diciendo que estaríamos viviendo entre el Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Así que nosotros tenemos que aprender a discernir en dónde, en qué tipo de espíritu estamos operando. El espíritu del anticristo opera a través de la mentira, a través del falso testimonio, a través de la mala virtud o de la falsa virtud. Y el Espíritu de Dios opera a través de la verdad, a través de la transparencia, a través de la integridad, a través de ser honestos. Y eso es para todos, repito, tanto para líderes y guías espirituales como para la iglesia. Y todos debemos ser transparentes en todos los aspectos de nuestra vida si queremos progresar y prosperar y alcanzar la misericordia y el perdón de nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener el Espíritu de Dios y no el espíritu del anticristo, con una falsa virtud, con una vida de mentira, una vida de apariencia, una vida que no celebra a Dios con la verdad. Sí, no podemos nosotros vivir así. Así que, y todo el que hace esto no se da cuenta que vive en pecado. O sea, los pecados no solamente son las acciones que se cometen en el cuerpo, como los pecados de borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas por el estilo, sino también hay pecados que tienen que ver con encubrir las acciones que se llegan a hacer en la vida. Y esos pecados te llevan a cada vez tener menos oportunidad de poder progresar en la vida. Entonces, volviendo al punto del que partimos nosotros, tenemos que ir entendiendo qué es el pecado, porque muchas veces no entendemos qué es el pecado. El concepto del pecado está muy distante, muy alejado de poder ser entendido, y por esa razón muchas personas etiquetan cosas que son pecado como si no lo fueran, y etiquetan cosas que no son pecado como si lo fueran. Y eso es una cosa que se vive al día. Muchas personas etiquetan cosas que no son pecado como si fueran pecado. Es lo que el profeta ya venía diciendo que ocurriría en el último tiempo. Habría hombres que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno llamarían malo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros desafortunadamente se está viviendo. ¿Y por qué habría de aparecer este tipo de acción o este tipo de interpretación en el último tiempo? ¿Cómo se le conocería? Se le conocería como victimismo, ¿sí? O la victimización de las cosas o de las personas. Y eso no lo estamos notando. Y la gente solamente ve víctimas, ¿sí? Que es el victimismo, o de los que se hacen víctimas, ¿sí? Y no se dan cuenta que su misma acción son acciones muy graves de pecado, ¿sí? Ellos se hacen víctimas, así se presentan ante la sociedad, y la sociedad lo recibe como víctimas y se hacen partes de ese victimismo sin darse cuenta que de lo que están haciendo parte no es de una víctima, sino de un pecado. ¿Sí? Ahorita voy a explicar un poco más de eso. Entonces, para poder ir entendiendo acerca de esto, primero tenemos que entender qué es el pecado, el concepto de lo que es el pecado. Cuando hablamos del pecado, sabemos que es un tema difícil de discutir, aún teológicamente, porque la misma palabra se refiere en varios estados diferentes, ¿sí? A una transgresión de la ley, ¿sí? Y de una rebelión en contra de Dios. Entonces, cuando hablamos del pecado, nosotros, si se define el pecado como una transgresión de la ley y una rebelión contra Dios, esto va a traer un choque, porque hay muchísimas personas que no creen en Dios, ¿sí? Dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios. Hay una diferencia entre aquel que dice creo en Dios a creerle a Dios. Entonces mucha gente dice, yo sí creo en Dios, pero ¿le crees a Dios? Y eso es lo que viene a marcar la diferencia. Hablar del pecado es imposible, hablar del pecado sin tener que dar la definición básica y correcta de que el pecado es una transgresión hacia la ley divina de nuestro Dios, como dice 1 de Juan 3:4. ¿Sí? Quiero que lo lean. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde hay dos espíritus.
el espíritu del anticristo que va en contra de Cristo, ¿sí? Y que se pone muchas veces en el lugar de Cristo, y está el Espíritu de Dios. Y nosotros acabamos ahorita de celebrar la fiesta del Pentecostés. Y entonces, para que nosotros podamos ser guiados, algo que se nos ha olvidado, es que para que nosotros podamos ser guiados a toda verdad y a toda justicia, en este tiempo y en este mundo donde hay tanta mentira, nosotros necesitamos al Espíritu Santo de nuestro Dios, que Él es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y el cual también nos va a mostrar el camino hacia la vida eterna. Es el que conoce el camino y el que fue delegado, a Él le fue delegado todo el poder y toda la autoridad después de Jesucristo cuando ascendió a los cielos, para que sea nuestro guía, nuestro consejero, nos ayude en nuestra flaqueza, nos fortalezca, y se le dio la asignación de resucitarnos en el día postrero. Así que nosotros tenemos que escoger de ahora en adelante si vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios o bajo la influencia del falso espíritu llamado anticristo sobre la faz de la tierra que Juan revela. Y entonces, el pecado, Juan también nos dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, nos dice esto que les estoy en su forma más básica, cómo se define el pecado. ¿Quieren leerlo, por favor? A ver, Gerardo, ¿quieres leerlo, por favor? Dice, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. Así es, ¿qué dice ahí? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hacia lo que es la ley. Y por supuesto que hay una ley que nos rige. El mundo, en el término de la fe o el mundo religioso, está debatiendo en que si seguimos todavía la ley o no seguimos la ley, si obedecemos la ley, o si estamos en la nueva ley, o en el Nuevo Testamento y el viejo pacto ya no funciona, y estamos en un error terrible de mala interpretación. Porque yo me pregunto, si nosotros evadimos y dejamos la ley por fuera, ¿qué nos va a regir? ¿Cuáles van a ser las normas que vamos a seguir? ¿Cuáles van a ser los valores y los principios que nos van a gobernar sobre la faz de la tierra? Y entonces se hacen debates religiosos en muchos aspectos, en que si el Antiguo Testamento todavía lo tenemos que obedecer o no, o si solo el Nuevo Testamento, o qué se hace. Y la palabra de Dios es la ley desde Génesis hasta Apocalipsis, y se tiene que obedecer todo lo que está escrito, y todo mandamiento que Dios da tiene que ser obedecido. Porque el Antiguo Testamento, Dios nos habla de las leyes que le fueron entregadas a un pueblo a través de Moisés, ¿sí? Y Moisés recibe las tablas de la ley de antemano para que se las dé a conocer al pueblo, y el pueblo sepa cómo tiene que vivir bajo esas reglas morales, bajo esos principios tanto espirituales como morales, que son básicos e importantes para el bien andar de la sociedad sobre la faz de la tierra. Y entonces el Señor le da en Éxodo parte de esto, podemos leerlo, en Levítico podemos encontrar las leyes ceremoniales, sacerdotales, las leyes de alimentación, todo para que nuestro cuerpo también se mantenga fuerte, vigoroso y viva los años que tiene que vivir sobre la faz de la tierra, porque está determinado el número de años y meses que Dios puso sobre nosotros, cuánto vamos a vivir. Muchas veces el hombre no vive lo que tiene que vivir porque muere antes de tiempo a causa de la insensatez y de la transgresión hacia la ley de nuestro Dios. Entonces, en su forma básica, el pecado se define como transgredir la ley de Dios, que son sus reglas, sus mandamientos, sus normas, sus preceptos, sí, que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra si queremos vivir en esta tierra. El rey es uno y los súbditos somos muchos, y esos súbditos, si quieren vivir en este reino, tienen que aprender a obedecer los mandatos del rey. Así que estamos en una teocracia y a la vez en una monarquía, y dejémonos nosotros de comunismo, socialismo, capitalismo, dejémonos de democracias, porque para el mundo entero Dios es quien debe de gobernar y debería de estar gobernando, pero muchos no lo quieren dentro de sus vidas, de sus filas, de sus instituciones, pero los que hemos decidido seguir a este rey y obedecer a este Dios maravilloso, tenemos que apegarnos a sus leyes, a sus principios, a sus mandamientos, por muy rigurosos que estos parezcan, pero no lo son, porque la ley de Dios no es carga ni es un peso para el hombre, sino es un descanso, es un alivio para la vida del hombre.
Está comprobado que su palabra es medicina, su palabra es miel a nuestro paladar, así debería de ser. Su palabra es poder, su palabra es autoridad, su palabra nos llena de fe, su palabra nos llena de esperanza. Tanto así que los propios discípulos que alguna vez tuvieron la ley del antiguo pacto, que fueron los 613 mandamientos, que era la ley en el pueblo hebreo, de antemano ellos mismos dijeron cuando Jesús hablaba acerca de esto, ustedes también se quieren ir. Y ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Para ellos les pareció demasiado hermoso la ley del Señor. Sí, esa ley que para ellos se había vuelto quizá gravosa, se había vuelto quizá vacía, quizá sin poder, sin fundamento, quizá para ellos, a causa de que los escribas no habían cuidado el depósito que Dios había puesto sobre de ellos, ni los escribas ni los fariseos. Cuando escucharon a Jesús encontraron a un verdadero rabí, a un verdadero maestro, a un verdadero fariseo, vamos a decirlo así, porque el término no es malo, el término fariseo no es malo. Que lo hacemos en el contexto religioso malo es muy aparte, pero el término fariseo significa separado, y Jesús estuvo separado desde siempre para servir a su Padre. Así que el verdadero fariseo está en la persona de Jesús. Sí, esto se oye raro porque usamos el término fariseo muy despectivamente cuando no debería de ser tampoco, porque el significado tiene que ver con separación, que a la vez también tiene que ver con santidad, ¿no? Porque la santidad es separación. Entonces, en su forma básica, el pecado es una transgresión a la ley y una rebelión contra Dios. O sea, violas el principio de Dios y todavía después de que lo violas te pones rebelde. Por eso fíjense, el concepto es transgresión a la ley de Dios y rebelión contra Dios. Entonces muchas personas no solamente cometen pecado, sino se rebelan contra Dios, terminan rebeldes contra Dios. ¿Sí? Una persona cuando peca, miren, aunque parezca, y ahí aparece la parte que les digo, la falsa virtud. ¿Sí? Entonces una persona peca contra Dios, ya transgredió la ley de Dios, dices, hijo, ya transgredí la ley de Dios. Esto lo hizo Adán en el huerto. Si ustedes leen Génesis 3 se van a dar cuenta que Adán transgrede la ley de Dios en el huerto, o desobedeciendo al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces después, cuando Dios lo busca, y dice, ¿dónde estás tú, Adán? Sí, y él estaba escondido, y dice, es que me escondí porque estaba desnuda y sentí vergüenza, porque el pecado avergüenza, es lo que les dije al principio, uno siente vergüenza por cometer una falta o transgredir la ley de Dios. Pero tú puedes sentir vergüenza o puedes sentir orgullo. Cuando tú transgredes la ley de Dios pueden ocurrir dos cosas, sentir vergüenza o sentir orgullo mayor. ¿Sí? Y a veces el orgullo que sientes no es otra cosa más que la falsa virtud que tratas de aparentar, que no es orgullo, sino que te sientes tan mal que mejor ya no vale la pena seguir a Dios. Y esa es una falsa virtud, una falsa humildad. Sí, efectivamente. Entonces, miren, voy por partes para que podamos nosotros no cometer el error de malinterpretar esto. Entonces, cuando nosotros vemos a un Adán que peca contra Dios, que comete esa transgresión ante la desobedece a Dios, ¿qué termina haciendo? No solamente le dice a Dios, mira, me siento avergonzado, ¿sí? Porque esa es una causa natural de cuando tú cometes una falta ante Dios, te sientes avergonzado. Pero Adán se siente avergonzado, pero esa vergüenza, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva, en lugar de llevarlo a un arrepentimiento de decir, híjole, la regué, ¿sí? Que es la confesión con la que comencé, ¿sí? Sino lo lleva a un orgullo y a una soberbia, de tal manera que se convierte en falsa virtud y terminan diciendo lo siguiente, como Adán, es que la mujer que tú me diste me engañó. Y entonces no solamente, o sea, él en lugar, sí, reconoce que siente vergüenza, pero a la vez está enfadado, a la vez está enojado, a la vez está molesto. De tal manera que le dice a Dios, la mujer que tú me diste, no solamente él culpa y hace responsable a la mujer por haber comido del árbol, del fruto del árbol, sino también hace responsable a Dios que para qué se la dio. O sea, tiene una actitud de decir, no solamente la mujer me hizo comer del árbol, sino te hago responsable a ti, porque aquí el único culpable eres tú, Dios, de lo que pasó. Y el hombre cuando está en un nivel de pecado muy alto, esta es la actitud que él toma. Cuando está lleno de orgullo su corazón, de soberbia, esta persona cuando ya se ve envuelto en esa soberbia, sí, no solo siente vergüenza por lo que pasó, sino también cae no solo transgrede la ley de Dios, sino cae en una rebelión contra Dios.
¿sí? Y él está pensando en que no, que todo es por el bien, por el testimonio, pues ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué pasó eso? No es posible. ¿Cómo tú siendo Pedro, que caminaste con Jesús, niegues al Señor? ¿Cómo crees? Y empieza ese tipo de cuestionamientos, pero lo que no sabe la persona es que no solo se transgredió la ley de Dios, sino también se revela el orgullo y la soberbia que hay dentro de ese corazón, de tal manera que lo hace falsa virtud. Ahorita explico más. Entonces, el pecado es cualquier acción que daña la relación que tenemos con Dios. Escúchenme bien. El pecado es cualquier acción que daña nuestra relación con Dios. Así que muchas personas que pecan y que se sienten culpables por el pecado y que por eso se alejan del Señor y que por eso dejan de servir a Dios y que por eso dejan de hacer las cosas para Dios, viven bajo una confusión terrible porque piensan que haciendo esto ya están haciendo algo correcto, ¿sí? Después de haber transgredido la ley de Dios, y lo único que están manifestando es una rebelión contra Dios, y lo único que están manifestando es que entre más hagan esto, más se alejan de Dios y más están dañando la relación con Dios. Así que el pecado tiene que ver con cualquier acción que dañe la relación que tienes con Dios. Porque la gente nada más está pensando el pecado, es que se fue a emborrachar, es que dijo tantas maldiciones, es que abofeteó a fulano, a perengano, es que mintió, es que le robó a tal. Y nada más se quedan con ese panorama de lo que es el pecado, pero no se dan cuenta que eso sí es pecado, pero hay un pecado más grande que el hecho de que tú hayas robadole a alguien. ¿Sí? ¿Y cuál es el pecado? Que te alejes de Dios. ¿Cuál es el pecado más grande que puede ocurrir en la vida de una persona? Que niegues a Dios. Y que eso te aleje completamente de Dios. Ahora, volviendo otra vez a Génesis, porque ahí está la clave de todo, por eso se llama Génesis, que es el principio de todo. ¿Sí? Y vemos qué fue lo que ocurrió cuando vino el pecado a la vida de Adán y de Eva. ¿Sí? Lo que ocurrió ahí fue vergüenza, después se manifestó en la crisis del pecado de Adán y de Eva. ¿Sí? En esa crisis que ellos sentían, me imagino a un Adán ahí, ¿por qué pequé? Me fallé, esta mujer me hizo caer, ¿por qué comí? ¿Por qué le obedecí? Qué bueno que se sienta eso, porque así la falsa virtud así actúa, ¿por qué hice? ¿Por qué pequé? ¿Por qué esto? Y después de que se reacciona de esta manera, termina uno alejándose de Dios. Y vemos a un Adán que quizá estaba en esta misma actitud, pero al final terminó alejado de Dios, de tal forma que lo que hizo fue Dios sacarlos del huerto del Edén. Así que la muerte en la vida del hombre es una separación, ¿sí? Y entonces dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y el salario que recibió Adán fue la muerte, pero antes que dejar de existir fue haber sido separado por Dios. Así que cuando nosotros transgredimos la ley de Dios y nos alejamos por la transgresión que cometimos, en lugar de acercarnos más, si tú cometes un pecado, escúchame bien, si tú cometes un pecado, una falta delante de Dios, por muy grave que ésta sea, tu reacción no debe de ser errónea al alejarte de Dios, sino tienes que darte cuenta que a mayor vista de transgresión o de pecado que tú manifiestes, más necesidad tienes de Dios para que seas transformado. Entonces, por lo tanto, lo que tienes que hacer es, cuando tú veas más pecado y más mancha en ti de pecado, ¿sí? Lo que tienes que hacer no es alejarte de Dios por causa del pecado, sino que necesitas acercarte más a Dios para que seas libre del pecado. ¿Sí? Pero la falsa virtud te hace creer lo contrario, ¿sí? De tal manera que esa falsa virtud te dice, no, pues eres pecador, ya no mereces estar con Dios, y esa victimización en la cual caes te lleva a, no, ya es que ya mejor ya no voy, mejor ya no me congrego, mejor ya no oro, mejor ya no ayuno, porque Dios, tú sabes que soy un pecador, y por eso mejor ya me alejo, porque no merezco tu gracia, no merezco tu misericordia, no merezco, como si el poder de Dios y la sangre de Cristo y la gracia de Cristo, sí, fíjense bien, como si el poder de Dios, la gracia de Dios, el poder de Cristo, la sangre de Cristo que limpia los pecados del hombre y limpia al pecador, sí, estuvieran sujetos
a la victimización o de cómo tú te sientas. Estuvieran sujetos a ello. En otras palabras, para que puedan entender, es decir, si yo cometí un pecado, Señor, tú sabes que no merezco estar contigo. Por lo tanto, el poder de tu sangre pierde efectividad cuando yo simplemente digo, es que no merezco que tú me perdones, Señor. Por eso mejor me hago a un lado. Así es, el espíritu del anticristo, así es como está operando hoy en día, engañando a medio mundo de esta manera. Y lo está llevando a ponerse en contra de Cristo en lugar a mayor pecado, a mayor maldad que tú llegas a tener, a mayor transgresión de la ley que tú llegas a operar y que llegues a reaccionar o a hacer, más deberías de acercarte a Dios en lugar de alejarte. ¿Por qué? Porque solamente tú sabes que el acercamiento hacia Dios, hacia Cristo, hacia Jesús y hacia su sangre son los que te pueden libertar del pecado. ¿Sí? Pero la victimización es lo que hace que tú no puedas tomar esa decisión, y esa victimización no la trae más que un espíritu religioso que tienes metido hasta los tuétanos con una mala interpretación de la palabra de Dios. No nos olvidemos que Dios es amor. Por supuesto, me queda muy claro lo que Pablo menciona: persistiremos en el pecado para que la carencia crezca. De ninguna manera. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Estamos conscientes que la gracia no es una carta o una permisión para nosotros para hacer lo que queramos o para seguir pecando. Eso me queda muy claro. Pero cuando no puedes evitar cometer una transgresión o un pecado, entonces es cuando tú tienes que reaccionar de una manera correcta, y en lugar de alejarte de Dios es acercarte más a Él. Ahora, yo pequé, yo fallé, yo cometí un error, yo cometí una falta, yo transgredí la ley de Dios, yo pisoteé un mandamiento de Dios. ¿A dónde voy a ir? Pues al que tiene las palabras de vida eterna, al que tiene la solución para el problema que cometí, y el que tiene la solución para el pecado es el Hijo de Dios, es Jesucristo, es el Padre Celestial. Solamente, no hay nadie más. No es el alejamiento, no es la victimización, no es ese estado anímico a donde me pongo triste para hacer creer que puedo doblarle la mano a Dios y de esta manera a lo mejor Él se apiade de mí. No, es la confesión, es el reconocimiento, es el arrepentimiento el que te lleva de nueva cuenta a la conexión de Dios. Si pecaste ahorita y 10 minutos después reaccionas que pecaste y vas y te humillas bajo la poderosa mano de Dios, la sangre de Cristo tiene tanto poder que te levanta en ese instante y te limpia. El poder del Espíritu de Dios viene sobre de ti. Porque te voy a decir otra cosa: Dios no actúa de acuerdo a la victimización de cada persona o la falsa virtud. En esa parte donde yo pequé y no merezco, Señor, ser llamado tu hijo, no merezco que tú me levantes, porque dice la Biblia que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Entonces la muerte de Cristo no viene condicionada a la reacción nuestra o a la acción nuestra del pecado cometido. Simplemente es soberana, es libre la decisión del Señor para salvarnos. Así que por lo tanto esa soberanía y esa libertad cada vez que pecamos nos da a nosotros la victoria. Porque si estuviera condicionada a la victimización o a la falsa virtud, entonces sí estaríamos fritos. Pero cuando no es así, el Señor nos la pone fácil. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa se aparta, rapidito alcanza misericordia. Pero como hemos enseñado teologías raras, ¿sí?, y doctrinas extrañas, porque el altar está lleno, de verdad, de tantas doctrinas extrañas y tantas filosofías raras, que nos olvidamos que el Señor no necesita de ninguna clase de sentir, de pensamiento, de acción nuestra para hacer lo que está haciendo. El Señor preparó la salvación del ser humano desde el principio. Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza, tú la herirás en el calcañar. Y Dios preparó la redención y la salvación de la humanidad desde el principio. Y Dios también trabajó cuando vistió a Adán y a Eva con nuevas vestimentas por causa de su desnudez. No le pidió permiso a nadie para ver qué hacía, porque Dios es soberano. Así que por lo tanto nosotros solo tenemos que creer, porque el justo se salva por la fe, y es creer lo que Él dice. Es lo que Juan, por ejemplo, también menciona en la primera carta, cuando es primera de Juan creo 4 o primera de Juan 2, cuando dice, o el 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Sí, primera de Juan. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que Juan está diciéndonos ahí? Sí, fíjense bien, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí el Señor? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más nos dice Juan? Que si nosotros hemos pecado de antemano, ¿sí? Abogado tenemos ¿para quién? Bueno, fíjense bien, ¿qué es lo que dice? Creo que 1 Juan 2, y así en esos primeros versículos. Miren lo que dice. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre. Ahí está, escúchame bien, ahorita sigues. Mira bien, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Ahora, la ley realmente fue dada para que no peques. El nuevo pacto fue dado para que no peques. Ok, entonces lo tenemos bien claro. Y todos los que estamos aquí podemos decir, sí es cierto, o sea, la ley nos fue dada para saber, sí, en dónde no tenemos que pecar o de qué forma tenemos que hacer para no pecar. Ok, pero veamos a Juan el que permaneció en el pie de la cruz, al Juan que estuvo hasta el último momento con Jesús, al Juan que recibe la revelación de Jesús en el Apocalipsis para el tiempo final. El Juan, sí, que se convierte en el ser más amoroso, ¿sí? que viene a recibir la virtud del amor dentro de su corazón por la forma en cómo Él nos habla. El Juan que nos habla en el Evangelio de una forma muy profunda espiritualmente. Ese Juan que padeció en la isla de Patmos, picando piedra en ese lugar, ¿sí? Y que de antemano dice que casi lo hierven en aceite, y que aún así no negó la fe de Jesús. Ese Juan que vivió muchos años, quizá unos 90, unos 94, 96 años, y muere. Ese Juan es el que con un corazón lleno de amor, ¿sí? Porque Él es el que nos habla del amor. Él es el que escribe el versículo central de lo que es el Evangelio y lo que es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Juan, vean con qué corazón paternal, porque el amor es el que todo lo puede. El amor es la virtud, el amor es Dios. Entonces quiere decir que ese Juan fue empapado totalmente, no solamente de dones del Espíritu de Dios, no solamente de frutos del Espíritu de Dios, sino que ese Juan prácticamente fue envuelto por la misma presencia de Dios, de tal manera que él manifiesta tanto amor en su Evangelio y tanto amor en las cartas. Y en esa carta él no te habla así como, a ver, esta ley fue escrita para que tú entiendas en qué no debes de pecar. Y si pecaste te vas a ir al infierno, hijo del diablo. No, escuchen bien, vean lo que dice. ¿Sí? Vean cómo él se pone como en la virtud del Espíritu Santo. Vean, se pone como si fuera el Espíritu Santo ahorita, pero también a la vez se pone como si fuera Jesús en el tiempo cuando Él vino. Hay un solo mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y entonces yo veo a un Juan que escribe estas palabras. Por favor, vuelvas a leer, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, y Él es justo. ¿Se dan cuenta? Sí, hijitos míos, ¿sí? Y si nosotros no tenemos un corazón lleno de amor y un corazón paternalista, que es la misma virtud de Dios metida hasta los tuétanos en nosotros, ¿acaso no dice 1 Corintios en la carta del amor, capítulo 13, que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no deja de ser, etcétera? ¿Sí? Y que dice que el amor cubrirá multitud de faltas, y no dice que el amor es la virtud que estará por encima de la propia fe, ¿sí? Y de la esperanza. ¿No es cierto? Entonces, si la esperanza es buena y la fe es maravillosa, ¿sí? Muchos nada más se paran en la virtud de la fe y muchos se paran en la virtud de la esperanza. Es que si no te arrepientes, cuando Cristo venga te vas a perder, te vas a quedar a la gran tribulación y te vas a ir al infierno, y todo esto es cierto, pero se olviden de la parte que cubre y que estará por encima de la esperanza y de la fe, que es el amor. Y entonces nos volvemos personas con falsas virtudes, una falsa virtud tanto para volvernos para sentirnos víctimas y caer en una victimización, ¿sí?
como para caer y convertirnos en grandes jueces. O sea, están los dos extremos. Está la víctima y el juez. ¿Sí? Y creemos que ambas virtudes son buenas. Y la virtud que es el amor tan grande que Dios tiene para nosotros, lo desechamos y no confiamos que por ese tan grande amor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado. ¿Te das cuenta? Entonces hay muchos condenados ya, porque la victimización lo que hace es cuando alguien transgrede la ley de Dios, en lugar que se acerque a la luz, se acerque a la verdad, se acerque a la reconciliación, se acerque más a Dios para ser perdonado, lo que hace es alejarse, y en esa victimización, ¿sí?, anímica en la cual la persona cae, cree que está haciendo lo correcto y que no merece nada de Dios, pero a la vez está pensando que de esta manera va a convencer a Dios para que tenga más misericordia de él. ¿Qué hace un hijo, por ejemplo, cuando no se arrepiente, pero se hace la víctima? Un hijo se puede hacer la víctima de diferentes formas. O llora mucho, ¿sí?, y se encierra y no come, o te amenaza que se va a ir de la casa y que no quiere saber más de ti. Y son los dos extremos. Por un lado ves al juez y por otro lado ves a la víctima. Al juez que dice, si no te arrepientes vas a condenar a todos al infierno. Es cierto, pero se olvidó de la parte central y medular, que es el amor. ¿Sí? Y entonces el asunto del pecado, que es un concepto un poco difícil de poder entender, nosotros simplemente con la definición de que es transgresión a la ley y rebelión a la ley de Dios, nos da un panorama bien amplio de cómo tenemos que comenzar a actuar cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, cada persona decide y elige cómo actuar, ¿sí?, delante de Dios. O se acerca más a Dios por ser muy pecador, o se aleja de Dios porque cree que no merece estar cerca de Dios por ser muy pecador. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Sí? Si uno es pecador, ¿qué tiene que hacer? ¿Alejarse más de Dios o acercarse más a Dios? Acercarse más a Dios. ¿Cómo reaccionan las personas cuando pecan? Miren, cuando las personas pecan, lo que hacen es alejarse más de Dios. Una porque se hace la víctima y otra porque él mismo se vuelve juez hacia sí mismo. Dice, no, es que hice tanto pecado que no merezco nada. No, mejor yo me voy, mejor yo me aparto, mejor yo me alejo porque no merezco estar cerca de Dios. Ya cuando yo reaccione a ver si más adelante Dios tiene misericordia, pues ya me acercaré a Él. Pero mientras yo creo que no, mejor sigo mi vida como voy, porque yo no quiero ser un mentiroso. Yo no quiero ser un hipócrita delante de Dios, que ahorita estoy bien y al rato estoy pecando. Vean toda la falsedad. La victimización del que llora, se quebranta y se aleja. Ay, Señor, no merezco nada, y vive con la cara agachada hasta el suelo, como el publicano, ¿sí?, o como el fariseo. Ahí están los dos ejemplos de los dos tipos de gentes que puede haber. El publicano, sé propicio a mí que soy pecador, y el fariseo, yo no soy como este publicano. Sí, y es muy peligroso eso, porque Cristo vino a centralizar todo, a poner el equilibrio en la balanza acerca de esto. Entonces, Dios nos diseñó ¿para qué? ¿Sí? Dios nos diseñó a nosotros como personas para responderle de una manera que esté de acuerdo con su naturaleza y no de acuerdo con nuestra naturaleza. Lo que hace el pecado es romper esa conexión. El pecado rompe la conexión que nos conecta con su naturaleza. Por eso continuamente nosotros somos tentados a pecar. Así que si alguno de ustedes peca de antemano, ¿sí?, tiene que reconocer que el pecado lo que trae como encomienda es hacer que se rompa la conexión con Dios. Y entonces, cuando Él logra romper la conexión con Dios, por eso en nuestra naturaleza pecaminosa, lo primero que ocurre es querer alejarnos, es querer apartarnos. ¿Por qué? Porque el pecado, la asignación que trae es romper en nuestra naturaleza la conexión que tenemos para con Dios, para estar pegados a Él. ¿Sí? La carne está enferma, pero el espíritu está presto a Dios. Quiere decir que dentro de nosotros todavía hay una conciencia que nos une a Dios. Pero lo que hace el pecado, entre más pecamos, lo que hace es que lo que está tratando de hacer es romper esa conexión que se tiene con Dios.
Y entonces el pecado viene un pecado y empieza a romper la conexión. Viene otro pecado y empieza a romper. Entonces lo que hace es la separación. Empieza a ver la separación de tu conexión con Dios. Y si tú no entiendes esto y sabes que entre más pecas, más te alejas de Dios, entonces, si no lo entiendes de esta manera, vas a terminar condenándote. Pero si logras entender cuál es la finalidad del pecado, cuál es la acción del pecado, cuál es la asignación del pecado para este último tiempo y para todos los tiempos, es que quiere venir a romper el diseño que Dios puso en nosotros y que nos conecta con Él, que es el espíritu, la verdad está presto y la carne está enferma. ¿Sí? Si nosotros no logramos entender esto, entonces vamos a terminar como terminaron los discípulos de Jesús cuando Él fue tomado preso. Todo mundo se fue, cada quien por su lado. Ellos no lo negaron directamente, pero lo abandonaron. Dice la palabra, mis amigos me abandonaron, dicen los salmos. Entonces muchas personas, ¿sí?, cuando ven este tipo de cosas, que los pecadores empiezan a tener mayor fuerza e influencia sobre su vida, la finalidad es alejar a las personas. Y en el caso de otros es hasta negarlo, como fue el caso de Pedro. Pedro lo que hizo fue terminar negando al Señor. Y el pecado más grave que de antemano se puede vivir delante de la presencia de Dios es negarlo. O sea, tú puedes abandonar a Dios y a lo mejor después reaccionar y volver a Él, pero definitivamente negarlo ya es lo peor que puedes hacer. Ahora, Pedro, el Señor le habló y dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. Pedro, Satanás me pidió para zarandearte, pero yo he rogado que en ti no falte la fe. Y cuando vuelvas en sí, es decir, tú me vas a negar, ¿sí? Fíjense, ahora lo que tenemos que entender, para ir cerrando, si yo cometo un pecado ante el Señor, yo ya entendí que el pecado, la asignación del pecado es romper, ¿sí?, esa ligadura que yo tengo con Dios. Y si el pecado, yo cada vez peco más y peco más y peco más, lo que va haciendo es que cada vez me voy separando más de Dios. Y el pecado está cumpliendo su asignación y está logrando su propósito. Pero si nosotros entendemos esta parte, entonces cada vez que pequemos, olvídate que eres un hipócrita porque quieras volver a Dios. Esa es la mentira del diablo que te pone en tu mente, te hace razonar y lógicamente Dios no necesitó de tu sentir, Dios no necesitó de tu accionar, Dios no necesitó de nada para traer la liberación al hombre del pecado sobre la tierra. Repito, porque siendo un pecador Cristo murió por nosotros. O sea que no condiciona tu condición, perdón por la redundancia de esto, no condiciona tu condición a Dios para salvarte o para perdonarte, ¿sí? O para hacer contigo lo que quiera, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Dios simplemente en su soberanía levanta y resucita al que Él quiere. Entonces, si no entendemos esta parte de la soberanía de Dios, entonces es más soberano el pecado que Dios mismo. ¿Sí? Y muchos están en ese nivel de que al pecado le dan más soberanía que a Dios. ¿Por qué? Porque llegan a creer que el pecado es más fuerte que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De tal manera que creen que su pecado es tan grande y tan fuerte que no pueden soltarse de él, cuando sabemos que la sangre de Cristo nos limpia y que el poder de la cruz rompe nuestra ligadura y nuestra esclavitud con el pecado. Entonces, ¿qué es más fuerte? ¿La obra de Cristo en la cruz del Calvario o el pecado cometido por ti? ¿Qué es más fuerte? Díganme ustedes. ¿Qué es más fuerte? ¿Tu pecado que cometiste? Ay, es que pequé, es que fallé, es que me equivoqué. Pero también la Biblia dice, pero si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no peques. Pero, si por alguna razón no puedes evitarlo, ¿sí? Escúchame bien para que no te engañe la victimización o la actitud de juez que muchas veces tomamos, ¿sí? Abogado tenemos para con el Padre el justo. ¿Qué es lo que se va a hacer entonces en los lugares celestiales? ¿Sí? ¿Sabes qué, Señor? Pequé, fallé.
Ok, sí, pecaste y fallaste. ¿Qué hago? Ya no tengo oportunidad. Está bien, sí, cometiste una falta, una sanción que merece una reprensión, que merece un castigo, que merece el infierno, que merece la muerte. Sí, pero no te olvides que abogado tenemos para con el Padre, sí, a Jesucristo el justo. Así que ese Jesucristo el justo no se corrompe, ese Jesucristo el justo no se va a vender, ese Jesucristo el justo es tan justo que realmente va a pesar en balanza el nivel y la medida de tu pecado, y va a ver también el nivel y la medida de tu arrepentimiento, y va a ver el nivel y la medida de el sentir de tu corazón, si eres hipócrita o no lo eres. Así que mientras el diablo, siendo sincero con Dios, te llama hipócrita, Jesús no se va a vender para eso. Jesús va a ver, si eres sincero, serás sincero. Si eres hipócrita, serás hipócrita, porque el Señor sí sabe ser justo y sí sabe distinguir entre una cosa y la otra. Así que si abogado tenemos para con el Padre, con el simple hecho de que te digan, ¿quién va a ser tu abogado en el tribunal para tu defensa? Jesucristo. O sea, si te llegan a ti a decir el bufete de abogados fulano de tal, tan reconocido a nivel mundialmente, uno de ellos va a ser tu abogado, aquella persona se presenta ante el juez muy segura de sí misma, sabiendo que tiene el mejor abogado. Y si abogados realmente buenos humanamente que están sobre la tierra han logrado sacar del problema y descubrir la verdad, ¿sí? Ayudando al que está a su defendido, imagínate el que conoce todas las cosas en este mundo, que es el Hijo de Dios, Jesús. Sabe por qué cometiste ese pecado, sabe qué condición tenías, sabe en qué estado te estabas, sabe y conoce tu estado anímico, sabe tu depresión, conoce tu alegría, conoce tu ánimo, conoce tu tristeza también, conoce tu angustia, conoce tu desesperación, conoce la verdad de tu corazón y conoce la mentira, conoce lo genuino que eres y sincero, y también conoce lo hipócrita que eres. Por eso Él se atreve a ser tu abogado. ¿Y qué mejor abogado podemos tener si no es Jesús? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hay un acusador que es el diablo, dice la Biblia. El diablo viene para acusar y utiliza la calumnia, la mentira, el engaño, la falsedad, las emociones, el animismo, la victimización. Lo utiliza para tenerte atrapado en eso, y que se siga rompiendo la relación entre tú y Dios por causa del pecado. Pero no nos damos cuenta que ahí está Jesucristo esperando a ver a qué horas pides un abogado. ¿Qué pasa cuando alguien se siente perdido? Llega alguien y te dice, tenemos una orden, ¿sí? Traemos una orden de aprehensión contra ti por el delito que cometiste fulano de tal, ¿no? En ese momento, ¿sí? ¿Qué te dice? Tiene derecho a una llamada y a avisar y va a ser llevado, ¿sí? Y va a ser tomado preso y después va a ser juzgado. Y lo primero que hace esa persona, sin necesidad de entender lo que estoy hablando ahorita, lo primero que hace esa persona, está bien, voy a hacer una llamada, y llama a la familia, y su segundo sentir es, quiero un abogado. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la cultura como tal? ¿Saben qué pasa cuando tú pecas? ¿Saben qué pasa cuando tú fallas? Cuando tú pecas y cuando tú fallas, entonces tú no sabes que tienes la oportunidad, que hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si algún pecado, abogado tenemos. Te olvidas que tienes un abogado. Te olvidas que tienes un abogado que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cada vez que tú pecas, en lugar, sí, está acusándote, te está acusando la vergüenza, te está acusando, sí, el sentimiento, te está acusando el espíritu de victimización que está dentro de ti. Te está acusando medio mundo, porque medio mundo se dio cuenta de lo que cometiste, del error, del pecado que cometiste. Todo mundo está haciendo su chamba, y el único que no hace lo correcto, y el único que no sabe hacer lo correcto, y que en lugar de estar escuchando las voces de alrededor y viendo las actitudes de los de alrededor, y viendo las recriminaciones de los de alrededor, y sintiendo la culpa, y en lugar de dejar de sentir todo eso, te limitaras y decir, sí, soy culpable, pero voy a pedir que venga un abogado y que pelee por mi causa, y que sea mejor el abogado el que determine si soy culpable o no soy culpable, si lo hice en defensa propia o lo hice con alevosía y ventaja.
¿Y ustedes creen que si al pedir un abogado, decir, Jesús, sé mi abogado delante de los hombres, delante del Padre Celestial, delante de todo mundo, y júzgame conforme a tu justicia? Sí pequé, Señor, sí fallé, sí me equivoqué, pero quiero ser juzgado rectamente. Así que Jesús, sé mi abogado, y si me equivoqué, que venga la reprensión y el castigo que me merezco, pero que seas tú mi abogado. ¿Cuándo pedimos un abogado? Cuando pecamos. No, ay, pequé, ya no quiero nada. ¿No es cierto? Y otra cosa, muchas veces la gente tan inmadura, el pecado de otro te absorbe a ti de tal manera que termina también alejándote de Dios. Por eso es, cuida tu testimonio, te dice. Porque muchas veces tú ves el pecado de otro y ya te sentiste estorbado, ya te sentiste ofendido, ya te sentiste mal, ya no quieres nada con Dios, como si Dios es el que te haya fallado. ¿No es cierto? Y ese es el error más grande que puedes cometer. Y mucha gente desafortunadamente así le hace. Ve que el otro pecó, ya no, pues ya mira, si ese es pecador, imagínate que no esperes, no, mejor ahí nos vemos. O sea, no solamente tendría que verse afectado el que pecó. Y entonces, ¿tú por qué te ves afectado? ¿Por qué? Por el espíritu del anticristo, que es la victimización que existe hoy en día. Por ejemplo, miren, pasó un caso muy sonado en Estados Unidos. Y entonces un hombre blanco mata a un hombre de piel morena. Lo asfixia, lo mata y se hace noticia. Y entonces, ¿saben qué espíritu es ese? Es el espíritu del anticristo. Es el espíritu de victimización. Porque entonces se empiezan a levantar y entonces empiezan a hacer marchas. Y yo nada más te pregunto, ¿tú conocías a ese negro que murió? ¿Sí? ¿Tú sabías cómo vivía? ¿Sabías quién era? Pero no. Pero el espíritu de victimización lo que hace es aglomerar a la gente y la persuade y la convence. Vamos a la defensa. ¿De quién? Si yo no sabía ni qué. Es verdad, yo no estoy de acuerdo en que haya racismo, pero ¿qué te hace constar que realmente haya habido racismo ahí? Ahora, ¿cuántas veces los negros matan a los negros? Y no solo matan a hombres con hombres, sino matan a mujeres y matan a niños. Pero aquí la diferencia es que un blanco mató, y eso, como hombre blanco dentro del racismo en el Estado americano no es correcto, por supuesto que haya racismo, ni aquí en México debería de haberlo, pero aquí en México hay tanto racismo que por eso existe tanto bullying. Y no nos damos cuenta de eso. Son pecados muy graves. Pero entonces la victimización lo que hace es, a ver, no, marchemos en contra y hagamos, ¿y eso a dónde nos lleva? Supuestamente la defensa de algo que fue incorrecto por causa de racismo te lleva a ser un saqueador de tiendas, un incendiador de tiendas y hasta matar a otros por esa causa. Y vean qué torcido está el mundo, qué chueco está el mundo, qué mal está el mundo. Sí, así pasa con el pecado. Sí, muchas veces las personas llegan a escuchar la voz de los que están hablando, no, lo que hizo no es correcto, no está bien, mejor vámonos de esa iglesia, vámonos de ese lugar, dejemos esa congregación, mejor, no nos contaminemos, y tienen una actitud de jueces de este lado. ¿Sí? Y por otro lado, el que comete el pecado se siente víctima de tal manera, no, yo ya no regreso, por vergüenza, ¿qué van a hacer de mí? Mejor ya no. ¿Y por qué no hacer lo contrario? Mejor dejar de ser jueces y reconocer que mi hermano, dice la palabra en Gálatas capítulo 5 o 6, ¿sí? Del versículo 1 al 3 o al 4. Si nosotros somos espirituales, ¿qué tenemos que hacer? El deber de todos nosotros no es de que seas un juez para juzgar al que cayó en pecado, porque tú no eres juez de nadie, ¿sí? Y Dios no te dice claramente que no debemos ser jueces de nadie. Y por otro lado, tampoco hacerte la víctima por el pecado de otro y mucho menos por tu pecado, sino en lugar de hacerte la víctima, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Y arrepentirte del pecado que cometiste, reconociendo que el pecado que cometiste te aleja de Dios, y eso debería darte más tristeza, lo que te aleja de Dios, que cualquier otra cosa. Porque el pecado más grave es alejarte de Dios
Y el pecado más triste y más grave que hasta ahorita seguimos padeciendo es haber sido separados de Dios, haber sido alejados de Dios. Y todavía venimos a Cristo, que nos reúne con el Padre y nos reconcilia con el Padre, y seguimos con el mismo berrinche, con el mismo capricho y con la misma estrategia del pecado, que parece ser más soberana que el sacrificio de Cristo, y parece ser más poderoso el pecado que la muerte de Cristo y que su resurrección, y nosotros seguimos de berrinchudos teniendo este tipo de actitudes incorrectas delante de Dios. Y por eso muchos se alejan de Dios, se alejan de las congregaciones, dejan de buscar a Dios, que por su pecado de uno o por el pecado de otro, porque a muchos los afecta el pecado de otro y a otros los afecta su propio pecado. Pero al final, el fin es que terminan apartándose de Dios, porque el fin del pecado es separarte o apartarte de Dios. Y en este último tiempo, cuando la Biblia dice que la maldad se habría de multiplicar, ¿qué también te está diciendo en un término personal? Te está diciendo, al multiplicarse la maldad, que entra dentro del contexto, porque la maldad no es otra cosa más que la abundancia de pecado y de rebelión que hay en el corazón del hombre. Eso se convierte en maldad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la abundancia de pecado y de rebelión que hay en el corazón del hombre, que se convierte en maldad, la finalidad que tiene la maldad es que tú termines negando, aborreciendo, alejándote del Dios Todopoderoso. Hago un llamado a todos los hombres de Dios que por algún pecado que tú cometiste dejaste el ministerio. A esos pastores que por un pecado que cometiste dejaste el ministerio, porque dentro del ministerio donde tú laboras no hay restauración, no te perdonaron y te hicieron largas para poderte restaurar. A ti te hablo, hombre de Dios, siervo de Dios, que un día el Señor te llamó al ministerio y que por causa de un pecado que cometiste, te caíste, te fuiste hasta el suelo y no hubo quien te ayudara, y sentiste que el pecado era más grande y más poderoso que la gracia de Dios y la sangre de Cristo. A ti te digo, hoy te hago este llamado: levántate en el nombre de Jesús. La mies es mucha y obreros pocos. Busca un lugar de restauración y deja que Dios utilice al hombre de Dios que restaura a través del Espíritu de Dios y de la palabra a los hombres como tú. Levántate, mujer, levántate, hombre, y vuelve a retomar el camino que Dios te dio. Porque has estado luchando ahí en tu hogar con tristeza, con dolor, has estado luchando ahí en tu trabajo y estás en un trabajo que no te gusta, porque anhelas estar todo un día predicando, enseñando, porque tú sueñas con eso, pero tu vergüenza por causa del pecado que cometiste no te deja levantarte, la victimización no te deja levantarte, las falsas virtudes no te dejan levantarte, el sentirte en ese estado anímico hasta el suelo no te dejan levantarte. Pero para eso está este mensaje en esta hora. Si alguno dijere pequé y pervertí lo recto y en nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su alma se vea en luz, dice el Señor. Así que por lo tanto, si has estado en profundas tinieblas, en profunda oscuridad a causa del pecado que cometiste, te hablo a ti, pastor, hombre, que un día dejaste el ministerio. Te hablo a ti, mujer, que dejaste el ministerio por un pecado que cometiste y no hubo quien te ayudara y te restaurara. Pero si hubo jueces que te condenaron, si hubo jueces que te dijeron que no había oportunidad para ti, pero si hubo víctimas en medio de ese error y pecado que cometiste, pero tampoco te ayudaron y se hizo que todos se alejaran y que te dejaran morir solo. A ti te digo en esta hora, levántate en el nombre de Jesús. Dejaste el ministerio de las artes, dejaste el ministerio de la música, dejaste el ministerio de la predicación de la palabra como evangelista, dejaste el ministerio del poder servir en algún área de tu vida, porque alguien pecó y tú te sentiste ofendido y estorbado. A ti te digo, levántate en el nombre de Jesús, porque ciertamente donde está la clave es en no encubrir el pecado. Decláralo, confiésalo, háblalo, expónlo, exhíbelo, porque el que va a juzgar es el juez de toda la tierra y el que va a ser el abogado va a ser Jesucristo. El hombre no puede hacer esto. Ya lo vimos cuando se recoge el trigo y la cizaña. No lo hacen los hombres, porque el hombre puede equivocarse. Por eso Dios no le dio al hombre la capacidad de poder discernir y separar el trigo de la cizaña, sino a Dios. Así que tú no caigas en este engaño de Satanás y levántate en el nombre de Jesucristo. Si eres salmista, levántate. Si eres músico,
brusco, levántate. Si eres alguien que danzas a Dios en el altar y caíste en un pecado y crees que ya no tienes perdón, levántate en el nombre de Jesucristo, levántate. Si tú caíste en un pecado grave, porque caíste en un pecado grave y faltaste a la promesa que hiciste en tu hogar, y por lo tanto eso te partió el alma y no te has vuelto a levantar desde el día que le fallaste a tu mujer, el día que le fallaste a tu esposo, el día que le fallaste a tus hijos, te digo, levántate. Fallaste un día porque te viniste abajo en lo económico y no te has podido levantar y eso te tiene en depresión. Levántate. Un día le faltaste el respeto a tu mujer, un día le faltaste el respeto, sí, a tu esposo, un día le faltaste el respeto a tus hijos, le faltaste el respeto a alguien y eso te tiene hasta los suelos y no te has podido levantar. Levántate en el nombre de Jesucristo, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué no apelas a la abogacía de Cristo? ¿Por qué no apelas a esa bendición que tienes de tener por abogado a Jesús? Y si eres culpable, que sea el Señor el que te juzgue, pero si no eres culpable, entonces que sea el Señor el que apele a favor tuyo y te saque del hoyo y de la cárcel donde estás esclavizado ahora mismo. Así que transgrediste la ley de Dios, sí, para eso está escrita la ley de Dios, para que no pequemos. Pero si hemos pecado, ahora necesitamos apelar a Jesucristo como abogado. Yo creo más en esta palabra y no estoy justificando el pecado. El pecado no se puede justificar. La asignación del pecado simplemente es que viene para separarte de Dios. Y si lo logró contigo y ya no te puedes levantar, ahora te digo, hijo, levántate. Ahora te digo, persona que me estás viendo en ese lugar, levántate. Ahora te estoy diciendo, siervo de Dios, que crees que tú ya no podías servir a Dios, te equivocas. Porque ciertamente el pecado más grande lo cometió Pedro y fue haber negado al Señor, y sin embargo Jesús le dijo, cuando vuelvas en sí, ve y confirma a tus hermanos. Porque hay un pasaje donde dice, si tú me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre. Fíjense, ya está la sentencia, pero sin embargo vemos a un Jesucristo que de acuerdo al estado anímico del corazón juzga todas las cosas. Y Pedro negó a Jesús a causa del terror, del temor que tenía. No fue porque quisiera negarlo, sino que hubo un agente externo que se hizo interno en su vida, que lo llevó a negar. Él no quería negarlo. Entonces esa es la causa que va a juzgar a Jesús, no lo que salió de tu boca, sino la verdadera intención de tu corazón. El día que tú pecaste, tú no querías pecar, pero en un descuido caíste y desde ahí no te volviste a levantar. Esa es la intención que va a juzgar Dios, no la acción del pecado que cometiste, sino la intención con que tú lo hiciste. Así que lo que para Dios importa, por eso es que el Señor, cuando fue Samuel para ungir a David, el Señor dijo, no mires a su apariencia, porque Dios no mira a su apariencia, sino al corazón, a la intención de cada corazón. Así que lo que hace Dios es mirar la intención. ¿Por qué mataste a esa persona? Porque tuve miedo, porque fue en defensa propia. ¿Por qué cometiste este adulterio? Porque tuve miedo, porque me ganó, yo me descuidé, son 5 segundos de error. Yo no estaba pensando en eso, como pasó con David cuando tomó a la mujer de Urías Eteo. O sea, él no estaba pensando en eso. La consecuencia le vino después porque sí planeó la muerte del general, pero la realidad es que cuando cayó en la transgresión del pecado, él no estaba pensando en una mujer, él estaba descansando en el momento de guerra. Pero de repente en 5 segundos le vino el problema y cayó en ese pecado. 5 segundos pueden bastar para hacerte caer en transgresión a la ley de Dios, pero nunca la intención de tu corazón fue haber caído en eso, porque ni lo maquinaste, no te levantaste pensando, hoy voy a cometer este pecado. Es cierto, ocurrió en segundos y te hizo caer. Y eso es lo que muchas veces no analizamos. Así es como analiza nuestro abogado perfecto y juez de toda la tierra. Así que por lo tanto, en Él puedes confiar, y es hora de levantarse, es hora de restaurarse, es hora de poner los pies firmes, es hora de dejar el estado de victimización y el estado de juez, es hora de dejar la depre, es hora de dejar la amargura, es hora también de amar y es hora también de perdonar al que se equivoca. ¿Qué dice Gálatas, por ejemplo? Capítulo 6, ¿qué dice? Fíjense bien lo que dice la Escritura, 1 en adelante, ¿qué dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Te das cuenta? Dice, con un espíritu de mansedumbre. Tú ves que alguien peca y cómo reaccionas. ¿Cómo puede ser posible? El ministro Omar, el salmista que tantos años tenía, ¿cómo que pecó? ¿Tienes mansedumbre?
El que tiene mansedumbre no lo juzga así. El que tiene mansedumbre se quiebra. El que tiene mansedumbre llora. El que tiene mansedumbre se pone en los zapatos de él. El que tiene mansedumbre, el que es manso, no se acelera, no se enoja, no se emberrincha, no se emperra, no tiene este tipo de actitudes. Lo que hace es llorar con él, es decir, ¿quién cayó? El ministro Omar. Oh, ¿por qué, Dios? Guárdalo, levántalo, restáuralo, perdónalo. Es un gran hombre, un gran siervo de Dios. Algo pasó en su vida y por eso le pasó esto. Pero yo, que soy su hermano, Señor, oro por él, intercedo por él. Te pido para que lo levantes, Señor. Yo sé que él pronto se va a levantar porque él te ama, y te pones en la brecha por él. No tienes un espíritu contrario. Si tú ves cometer a un hermano una falta, no lo condenas, no lo juzgas. Cuando ya lo ves en el suelo, lo más feo es que llegas y lo rematas. Yo te lo dije, yo te lo advertí, yo hablé contigo y por eso te pasa lo que te pasa. No, lo que tienes que hacer, ya lo viste desde el suelo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasa cuando tú ves a una persona que por alguna razón, porque otra de las definiciones de lo que es pecado, que es amartella, significa el que tropieza con el pie? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien cae en pecado? Es el que tropieza con su pie, es decir, el que se cae. ¿Qué tienes que hacer? Pues si tú ves, es más, mira, el término natural, tú vas caminando atrás de una persona y de repente esa persona por alguna razón se tropieza y se cae, ¿qué es lo que haces? ¿Corres para qué? Para ayudarlo a levantarlo. Sí, y eso es el término natural. Y el Señor te dice, en el término espiritual, cuando uno cae en amartella, que tropieza con su pie porque el pecado lo hizo caer, tu deber es ir y restaurar dice, no solo es levantarlo, sino es restaurarlo. Así que el ministerio de la restauración sí existe. Nada que, no, tú ya no mereces servir, tú ya no mereces predicar, tú ya no mereces ese ministerio. Ahora tú vas a servir, pero vas a servir en otra cosa, si quieres, porque ya como siervo de Dios ya no puedes. Hay ministerios que han cerrado la puerta a los hombres de Dios que un día cayeron, y en lugar de restaurarlos para que vuelvan a predicar, los mandan a la banca y no los levantan, no los restauran. Y Dios te va a demandar a esos hombres que tú mandaste a la banca y le hiciste creer que no tenían oportunidad para volver a predicar. Te equivocas, porque el Señor dice restaurar a los tales con un espíritu de mansedumbre, aún considerándote a ti mismo. Porque si tú no te consideras y te conviertes en un juez en el pecado que se cayó, tú vas a terminar cayendo de la misma manera, porque te convertiste en un juez. Lo que tú juzgas te condena. Así que por lo tanto, por favor, veamos esta anatomía del pecado. Ahora te he dado una introducción, seguiremos enseñando acerca del pecado en las próximas estudios que tengamos. Pero vuelvo a decirte, hoy el Señor me dijo, una cosa es importante, para que tú puedas seguir sirviéndome, no encubras tu pecado, confiésalo. Número uno. Número dos, ¿sí? Si tú quieres prosperar, nunca encubras el pecado, nunca lo encubras. Porque ese es el agente que viene para limitar tu prosperidad, y es en todas las áreas de tu vida, económica, emocional, espiritual, etc. Número 3, aprende a confesar tu pecado. El pecado confiésalo. ¿Sí? Ahora sí que ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y si tú tienes un pastor, ve y platica con él. No es que llegues a un momento, no llegues a vamos a un tiempo de confesión, vamos al, ¿cómo le llaman? Al confesionario. No es eso. Pero a veces necesitamos de alguien que nos escuche. Y tú vas con el pastor y le sueltas lo que le tengas que soltar y lo que le quieras soltar. Y lo que tú te guardes porque sientas vergüenza o sientas que no lo tienes que soltar, eso ve y en secreto confiésaselo a Dios, al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y te va a funcionar. Número 4, lo que tienes que hacer en tu vida como persona, sí, es que tienes que tener mansedumbre en tu corazón. Sí, la mansedumbre va a ayudar muchísimo. En un tiempo de crisis, cuando alguien peca, se revela qué hay en tu corazón, orgullo o mansedumbre. Este tiempo de crisis que hemos estado viviendo de pandemia solo está revelando quiénes somos. ¿Somos valientes o somos cobardes? Solo está revelando quiénes somos. Está revelando si somos sinceros o somos mentirosos. ¿Qué está revelando este tiempo de pandemia? Está revelando si nosotros amamos a Dios o no lo amamos. ¿Qué es lo que está revelando este tiempo de pandemia? Si creemos y tenemos fe en Dios o estamos creyendo lo que el mundo nos está diciendo.
¿Qué está revelando este tiempo de crisis? ¿Quiénes somos nosotros? Así que una crisis, cuando venga un pecado, va a revelar quién tú eres. Así que si eres de los que caíste y pecaste, pero te volviste a levantar, te arrepentiste y te reconciliaste con Dios y sigues tu caminar, ese es el verdadero y legítimo Hijo de Dios, que es el que termina haciendo lo que Dios le mandó a hacer, aún en medio de tu travesía haberla regado. Lo tremendo es que el Señor te mande a hacer algo y tú tropieces en el camino, y en lugar de levantarte, mejor te apartes del camino y no termines haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Entonces ahí es ahí donde tú eres un falso adorador y eres un falso servidor y eres un falso que no amas a Dios verdaderamente. Yo aprendí en este fin de semana lo siguiente, y estando a solas con el Señor, después de cuando tú cometes un error, una falta, sí, entonces lo que yo aprendí es que el Señor me dijo estas palabras: Felipe, así como fuiste capaz, tan valiente para servirle al diablo, ahora vas a ser tan valiente para servirme a mí, después de sentirte como te sientes. Y te pone entre la espada y la pared. Y entonces dices: ok, me niego a mí mismo, me trago mi vergüenza y me levanto, porque no es mi testimonio, porque yo no estoy llamado a cuidar mi testimonio, yo estoy llamado a llevar el testimonio de Cristo por donde quiera. Eso es muy diferente. Y el testimonio de Cristo es ir y llevarle al perdido la palabra de la salvación. Esto no quiere decir que yo no debo cuidar mi testimonio, no, solo es un ejemplo de que si en algún momento, por alguna razón, tú te caes, tú te tropiezas, ¿sí? Entonces te tienes que levantar, porque es menester obedecer a Dios antes que a tus propios sentimientos y que a todo lo que pueda estar pasando a tu alrededor. Y aún con dolor y llorando, ¿sí?, hablar el mensaje sabiendo. Por un lado hay cosas, mira, te voy a decir una cosa, hay ocasiones cuando tú te vas a caer, que vas a tener días para reflexionar y arrepentirte, pero va a haber ocasiones en que vas a ir camino a una asignación y te vas a caer y sabes que no puedes evitar llegar a esa asignación. ¿Qué vas a hacer? Y más cuando si eres enviado a hacer eso. Ni modo, vas a tener que pararte delante de la gente y vas a tener que hablar, quieras o no quieras. Y al final terminarás, ¿qué? Obedeciendo a tus propios sentimientos, o obedeciendo al diablo, o a quién estarás obedeciendo, a Dios. Y eso es lo que muchos no han logrado entender, ¿sí? Claro, siempre y cuando esa caída que tú hayas tenido, ¿sí?, tenga que ver con un momento de una reacción que nunca pensaste. El patrón que se repite de pecado continuamente, ese no tiene justificación. Pero repito, tú ibas caminando y te tropezaste en la asignación que iba a hacer, y te levantaste y lloraste, y en el camino le dijiste a Dios: por favor, permíteme terminar esto. Hay justificación delante de Dios. Así que cada uno de nosotros meditemos en esta palabra, y yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Si te caíste, levántate. Esta iglesia no es una iglesia, Shalom Hillel es un ministerio de restauración y de liberación. Y aunque el ministerio de la restauración implica mucho trabajo, no importa, porque yo seguiré trabajando. Cuantas veces tú te caigas, cuantas veces yo estaré ahí para decirte: levántate, levántate. El día que ya tú pierdas la vida en esta tierra, ya no podré hacer nada por ti, pero mientras tengas un respiro, te diré: levántate en el nombre de Jesús si te caíste, porque todavía hay esperanza para ti. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que todos los que por alguna razón hayamos transgredido tu ley y tu palabra, que nos perdones. No queremos fallarte, no queremos seguir equivocándonos, y no queremos seguir pecando, Señor. Ayúdanos a levantarnos de esta transgresión que cometimos, Padre, de este pecado que hemos cometido, de esta falta, de este error que hemos hecho. Hoy queremos suplicarte que la fuerza del cielo venga a nuestro corazón, venga a nuestra vida. Señor, queremos suplicarte por todos aquellos que aún están en el suelo, lamentando su pérdida,
lamentando en su dolor la situación que han vivido, Señor, y que por terceras personas no se han podido levantar, y que por jueces y Señor eterno severos no se han podido levantar, y que por víctimas, Señor eterno, y victimizaciones, por ese espíritu no se han podido levantar. En esta hora, Señor, te pido que te glorifiques. Aquellos que tienen una falsa virtud en su corazón, creyendo que no son dignos ni merecedores de que Dios les dé una nueva oportunidad, esto no califica de esta manera, sino que siendo pecadores, aún antes Cristo murió por nosotros. Así que no menospreciemos el sacrificio de Cristo y creamos que Dios nos puede perdonar. Y consideremos al siervo Juan cuando dice que la ley fue dada para no pecar, pero que si pecamos, entonces pidamos al juez de toda la tierra que sea benévolo con nosotros, pero a través del abogado perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy bendigo esta casa, este ministerio, a cada pastor, a cada matrimonio, a cada familia, pero también, Señor, bendigo la vida de todos los ministerios aquí en México, Señor, y en todas partes del mundo, que por alguna razón no han podido entrar en esta dimensión y que por alguna razón han estado, Señor, sin equilibrio cuando ven a alguien que ha pecado, Señor. Ayúdanos a levantar y a restaurar a todo pecador, Padre, porque tú has venido a buscar a las ovejas perdidas y has venido a buscar al pecador, Señor, porque ¿quién tiene necesidad de médicos sino el pecador? Que todos seamos médicos, Señor. Levanta médicos, médicos que curen al enfermo, que ayuden al pecador a levantarse, que traigan en su boca la medicina y en sus manos la medicina, que es tu palabra de Dios, porque tú es lo que quieres hacer, Señor. Que no seamos severos juzgando a nadie, sino ayudando a restaurar a todos los que más podamos, para que cuando lleguemos delante de ti, el carácter de Cristo, el amor de Dios sobreabunde en nosotros, Padre, porque eso es lo que debe de sobreabundar en nosotros. Hoy bendigo esta casa, esta familia, hoy bendigo este ministerio y todos los ministerios en nuestra tierra que existen, y a los hombres verdaderos de Dios que predican la verdad sin límites, Señor. Ahí los dejo en tus manos. Ahí, Señor eterno, los dejo para que tú sigas gobernando y liderando sobre sus vidas. Esta casa, Señor, la dejo ahí en tus manos. Cada persona que se conectó, hazlo libre, Señor, libre de culpa, libre de ese espíritu de victimización, de ese espíritu de juez que tiene, Señor, para estar condenando todo. Y haz que en humildad y en mansedumbre se levante para que pueda caminar en ese carácter de Cristo. Dice tu palabra: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy esta palabra haga el efecto que tiene que hacer, se levante y se sane el que se tenga que levantar y sanar, y el que no lo quiera hacer y quiera malinterpretar, lo dejo delante de ti, Señor, para que tú seas el abogado perfecto y tú juzgues esta palabra que salió de mi boca, Señor, delante de ellos. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén, amén y amén. Los bendigo y doy gracias a Dios por su vida y por todo lo que nos permite llevar a cabo y transmitir este mensaje de vida, de salud para cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana en Tabernáculo, el próximo miércoles en Casa de Paz, y el próximo domingo aquí estaremos para seguir transmitiendo y seguir enseñando esta palabra que sé que cambiará tu vida. Te bendigo, quédate con esta alabanza, sí, y así nos estamos viendo, si Dios permite que así sea. Bendiciones. Siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Tu amor nunca falla. Siempre me abraza. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Igual el Padre te está abrazando en esta hora. Vuélvete a levantar en el nombre de Jesús. Bendiciones.